Muy buenos días, estimados asistentes en el curso Diseño Sismo Resistente con el programa SAP 2000, nivel intermedio. Quien les habla, Jenner Villarreal Castro, su amigo y servidor, ingeniero civil de profesión, doctor en Ingeniería Sismo Resistente, profesor visitante de 4 universidades de Bolivia, una en el Ecuador, profesor visitante en la Universidad Peruana Unión, acá en Perú, profesor extraordinario de las universidades privadas Antenor Rego y Universidad Privada del Norte. Premio Nacional de nuestro país, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007 y 2008. El tema que vamos a iniciar se denomina interacción suelo-estructura. Su nombre lo indica, es un trabajo conjunto suelo-cimentación-superestructura. La empresa GBC Ingenieros Estructurales le da la más cordial bienvenida a este curso de capacitación profesional. Iniciamos entendiendo qué es lo que nos indica o qué es lo que nos dice nuestra norma peruana de diseño sismo resistente, aprobada en este año 2016. En el artículo 4.7.2, modelo para el análisis, nos dice que se puede suponer que la estructura está empotrada en la base o alternativamente considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. Es decir, deja bajo la responsabilidad directa del ingeniero estructural de poder considerar el efecto de la interacción sobre la estructura. Sin embargo, los programas informáticos, caso SAFE, SAP, ETAPS, consideran ya lo que es el coeficiente de balasto vertical, lateral y los coeficientes de rigidez equivalentes respecto a cada uno de los ejes de traslación así como de rotación. En el gráfico tenemos lo que es la interacción suelo-estructura a través de un esquema elaborado con el programa Frame Models, donde podemos ver toda la cimentación con sus respectivos estratos, y al mismo tiempo el suelo con sus respectivos estratos, la cimentación con pilotes y toda la superestructura, cimentación y superestructura. Eso es interacción suelo-estructura, un trabajo conjunto suelo, cimentación, superestructura. Ahí tenemos otro gráfico de modelación con el programa Frame Models, que es un programa líder a nivel mundial en interacción suelo-estructura. La interacción suelo-estructura definitivamente es un trabajo más real que el modelo empotrado. El modelo empotrado se podría considerar siempre y cuando las cimentaciones sean muy profundas, el enterramiento con sótanos, o cuando se tienen suelos demasiado rígidos. Solamente en esos casos el modelo del empotramiento podría servirnos dentro del cálculo estructural. En el resto de los casos, la interacción suelo-estructura puede influenciar notoriamente en dicho cálculo. Es decir, el enfoque tradicional de la estructura empotrada ya es un enfoque totalmente desfasado del concepto actual de lo que es las investigaciones en la ingeniería sismo resistente. Si no, veamos, hay dos enfoques de cómo realizar la interacción sobre estructura. El enfoque geotécnico, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, a través de su comité técnico TC207, realiza el tema de interacción sobre estructura. Y a nivel estructural, o el enfoque estructural, se realizan a través de los coeficientes de rigidez equivalente y que están incorporados dentro de las normas de diseño sismo resistente. Como les indicaba, a nivel geotécnico o el enfoque geotécnico, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos lo está dirigiendo por tercer periodo consecutivo el profesor Ulitsky. El profesor Ulitsky es una de las personas que avaló mi disertación doctoral. El secretario es el profesor Lisiuk, también amigo personal. El profesor Ulitsky es una referencia a nivel mundial de lo que es la interacción sobre estructura, considerado el mejor especialista en este tema. Ahí está la web con la cual uno puede interactuar con este comité de interacción sobre estructura. El profesor Ulitsky generó una página web de georreconstrucción donde se pueden tener foros, novedades, proyectos, investigaciones, ensayos y muchas otras cosas que él lo está publicando de la interacción sobre la estructura
lo ha aplicado a fábricas, a viviendas, centros comerciales, monumentos arquitectónicos e históricos, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatros, medios de transporte, en fin. A todo ello se ha aplicado la interacción sobre estructura. Y bueno, el profesor Ulisky generó un programa que se llama el FEI-Models. FEI-Models es un programa líder a nivel mundial en lo que es interacción sobre estructura. Ahí está la web en la cual usted puede ingresar y poder descargar libremente dicho programa de interacción sobre estructura. Otro de los centros de investigación muy poderosos a nivel mundial respecto a la interacción sobre estructura es el Instituto de Investigación Kucherienko en la ciudad de Moscú, ¿no? En este Instituto Kucherienko, así como en el Instituto de Gersebanov, se ven los temas de interacción sobre estructura. Este instituto, el NIOSP, es el instituto en honor al profesor Gersebanov, lo dirige el efecto de interacción sobre estructura o la sección de interacción sobre estructura el profesor Ilyichev, que es el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos. Pues bien, miremos la interacción sobre estructura y cómo va a influir dentro del cálculo estructural. En primer lugar, se va a tener una mayor exigencia en el control de desplazamiento lateral, es decir, que va a incrementar las distorsiones de entrepiso, los desplazamientos laterales lo va a incrementar, debido a que la cimentación va a poder trasladarse y rotar. Va a lograr una mejor redistribución de esfuerzos por toda la superestructura y se va a obtener que la fuerza que se tenga con interacción sobre estructura debe ser menor a la fuerza que se obtenga con el modelo empotrado. Sin embargo, el desplazamiento va a ser mayor. Se pueden determinar fallas a priori como la veo en losas, donde dos nudos de la diagonal, 1 y 3 por ejemplo, se levantan y los otros dos nudos de la diagonal, 2 y 4, descienden, o viceversa, 1 y 3 desciende, 2 y 4 se levanta. También se puede ubicar exactamente la rotulación plástica en las columnas. La rótula plástica, como sabemos, es una alta concentración de esfuerzos. Ya con el efecto de interacción sobre estructura determinamos la altura exacta. Para evitar una rápida aparición de rótula plástica, siempre se recomienda en todo proyecto estructural que la rigidez de la columna sea mayor a la rigidez de la viga. Una buena aproximación es de 1.2. También se logra una optimización estructural de acuerdo a las dimensiones de los elementos de la edificación. Acá tenemos lo que es un gráfico de la altura versus los esfuerzos de destrucción de von Mises, de la teoría de resistencia, en la cual no tenemos el efecto de interacción sobre la estructura y en la base pues estamos teniendo un efecto bastante notorio de lo que es netamente el esfuerzo de destrucción. Sin embargo, con el modelo calibrado del profesor Barkan y Sabinov, se tiene que a cierta altura ya hay un esfuerzo bastante alto que induce a lo que es rótula plástica. En cuanto a lo que son cimentaciones superficiales, para el caso de zapatas aisladas, para el cálculo de las masas que van a generar los movimientos, 3 de traslación y 3 de rotación, se calculan mediante las siguientes fórmulas. Acá tenemos que la masa siempre lo vamos a aplicar en el centroide de la zapata y la de traslación viene a ser el peso de la zapata sobre la gravedad, toneladas por segundo al cuadrado sobre metro. Las de rotación alrededor de X, está ahí la fórmula, alrededor de Y, donde C viene a ser el espesor de la zapata. B y A son las dimensiones de la zapata en planta. Y la de giro en Z también tenemos ahí. Para lo que es el coeficiente de rigidez se va a ubicar en el centroide de la zapata también. Para ello, la zapata se considera como un elemento infinitamente rígido. Por eso se considera modo de elasticidad de la zapata bastante alto, de 9 por 10 a la octava tonelada sobre metro cuadrado, y el coeficiente de Poisson de 0.05. Para una platea se utiliza como una lámina rectangular delgada porque la relación de lados en planta versus lo que es el espesor de la platea
es bastante alto, a través de la teoría de elementos de sección delgada. Pues bien, las masas se concentran de nuevo en el centroide, los coeficientes de rigidez también. La platea se considera infinitamente rígida con las mismas características y sus masas de la platea se determinan por el concepto de lámina rectangular delgada. Acá están los coeficientes de rigidez que se tienen que calcular. El coeficiente de traslación X, KX y KY son de traslaciones respecto a los ejes X y Y. KZ es el coeficiente de compresión elástica uniforme. Kφ X es el coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor del eje X. Kφ Y, coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor de Y. Y Kpsi Z es el coeficiente de traslación o desplazamiento elástico no uniforme, que es una rotación en planta. Hay modelos que son debidamente calibrados y aprobados, ¿no?, por la comunidad científica a nivel mundial. Uno de ellos es el modelo del profesor Barkan con el profesor Sabinov. ¿Cómo se calculan los coeficientes de rigidez tanto para zapatas como para platea por estos modelos de Barkan y Sabinov? Primero se determina la presión estática para la zapata. Vendría a ser el peso tributario de aporte hacia la zapata más el peso de la zapata sobre el área de la zapata, y obtendríamos 100 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Para la platea sería el peso del edificio más peso de la platea sobre el área de la platea, kilogramos sobre centímetro al cuadrado. El coeficiente C sub 0 lo vamos a obtener a través de la tabla 2.1 de mi libro de Interacción Suelo-Estructura para edificaciones con zapatas aisladas, que ganó el Premio Nacional en el año 2006. El coeficiente D sub 0 lo vamos a obtener en función de C sub 0. C sub 0 es como un balasto inicial, donde nu acá en D sub 0 viene a ser igual al coeficiente de Poisson del suelo, donde se está apoyando la zapata o la platea. Luego calculamos los coeficientes Cx, Cy, que son iguales, Cz, Cφx, Cφy. Ahí está, donde A y B son las dimensiones de la zapata o platea. Delta es un coeficiente empírico de corrección de unidad que es igual a 1 metro a la menos 1. Rho sub 0 es una presión estática media de 0,2 kilos sobre centímetro al cuadrado. Rho ya habíamos visto que es la presión estática, D sub 0 también, C sub 0 ya lo habíamos visto. Todo en kilos sobre centímetro al cubo. Finalmente, los coeficientes de rigidez de desplazamiento elástico uniforme, Kx, Ky, C sub x por el área, Kz, C sub z por el área, Kφx, Fx por la inercia en x, Fy por la inercia en y es Kφy. Como podemos apreciar por el modelo del profesor Barkan y el profesor Sabinov, solamente tenemos 5 coeficientes de rigidez. En consecuencia, se tiene que restringir la rotación en z en el centroide de la zapata o la platea. El modelo normativo de la Federación de Rusia fue aprobado para cimentaciones con maquinarias en el año 1987 y ya en el año 2006 fue incorporado dentro de la norma de diseño sismo resistente. Tengo el altísimo honor de que mis investigaciones también hayan sido parte para poder ser incorporados dentro de la norma de diseño sismo resistente de la Federación de Rusia. Pues bien, el coeficiente de compresión elástica primero se determina en función de un coeficiente B sub 0 que va a depender de la característica del suelo en unidad metros a la menos 1, el módulo de elasticidad E, A sub 10 que viene a ser 10 metros cuadrados y A es el área de la cimentación. Luego, en función de este coeficiente C sub z, determinamos Cx, Cy, que es 0,7, C sub z, Cφx, Cφy, 2 veces C sub z, y Psi z, que viene a ser C sub z. Para luego determinar los coeficientes de rigidez Kx, Ky, Kz, Kφx, Kφy, Psi z por las fórmulas que están indicadas. Como podemos apreciar, en este caso se tienen los 6 coeficientes de rigidez, por lo tanto no se restringe ningún grado de libertad que se va a tener. Todos son grados de libertad, los 6 como tal. También en esta norma se puede incluir el amortiguamiento. Para ello se calcula primero el parámetro de amortiguamiento a través de esta relación, 2 veces el módulo de elasticidad sobre C sub z, que es el balasto vertical,
P sub m, que es la capacidad portante o presión media. Beta en X igual a beta en Y, beta phi X igual a beta phi Y, y beta psi Z, que es 0.3 beta sub Z. Finalmente se determinan las características de amortiguamiento. Acá tenemos la cual depende de estos parámetros de amortiguamiento, de los coeficientes de rigidez y de las masas. Para pilotes, ganamos en nuestro país el Premio Nacional en el año 2007 con el tema de edificaciones con pilotes y bueno, para un edificio alto, ¿no? En este caso, modelamos todos los coeficientes de rigidez y las masas en el centroide del cabezal. El cabezal viene a ser como una gran platea horizontal que va a unir todos los pilotes que van directamente anclados en dicho cabezal. Y ahí ubicamos los coeficientes de rigidez, así como los parámetros y las características de amortiguamiento. Para ello, las masas en el centroide del cabezal, en X va a ser igual en Y, va a ser igual a más M sub R, que viene a ser la masa del cabezal, más beta sub X asterisco, que es un coeficiente de corrección, la sumatoria de las masas de los pilotes hincados en el terreno, más la sumatoria de las masas de los pilotes donde va a estar una parte sobre el terreno, para el caso específico de puentes. Igual se hace con la masa en Z. Los momentos de inercia de masa van a depender de los radios que se van a tener de ubicación de los pilotes, ¿no? Y la altura del mismo respecto al cabezal en cuanto a lo que va a ser la superficie de contacto cabezal-suelo. Los coeficientes de rigidez dependerán de lo que es el número de pilotes, del módulo de elasticidad, de la inercia, los coeficientes de flexibilidad, de la altura del cabezal, del área del pilote, de las distancias, en fin, ahí tenemos todos los coeficientes de rigidez. También se incluyen los parámetros de amortiguación, y con estos parámetros de amortiguación podemos determinar lógicamente lo que es la parte de las características del amortiguamiento. Se les agradece por su atención. Bueno, pues acá está el correo de mi persona, la dirección de mi blog, el cual ya está en 1,5 millones de visitas, la del otro blog de libros, el cual también está creciendo notoriamente, solamente libros de mi persona, y el canal de YouTube en la cual pueden encontrar este video y muchísimos otros más. Ya superamos los 2 millones de vistas de videos en este canal, todo un récord en la ingeniería estructural de habla hispana. Muchas gracias.